Nicaragua en tu suelo, ya no ruge la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermanos, tu glorioso pendón bicolor, ni se tiñe con sangre de hermanos, tu glorioso pendón bicolor. Brilla hermosa la paz en tu cielo, nada empañe tu gloria inmortal, el trabajo es tu digno laurel, y el honor es tu enseña triunfar, es tu enseña triunfar. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. De este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con un claro reflejo, ya viene oro y hierro, el cortejo de los paladines. Y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas, y al héroe que guía su grupo de jóvenes fieros, al que ama la insignia del suelo materno, al que ha desafiado ceñido el acero y el arma en la mano, los soles del rojo verano, las nieves y el viento del gélido invierno, la noche, la escarcha y el odio y la muerte por ser por la patria inmortal, saludan con voces de bronce las trompas de guerra que tocan la marcha triunfal. Bienvenidos al programa de día de hoy de Radio Pueblo Unido. Hoy es 3 de abril del año 2024. Es un gusto poder estar con ustedes. Estamos hoy de manera simultánea en Twitter, en nuestra cuenta de Radio Pueblo Unido en Twitter, en YouTube como en Facebook. Quiero agradecer a todos los hermanos nicaragüenses que hacen sus reportes de sintonía dentro como fuera de Nicaragua
en el exilio forzoso en Costa Rica, en los Estados Unidos, en Europa, España sobre todo, y el resto de Centroamérica, y nuestros hermanos centroamericanos. Los invito a que nos acompañen hoy en Radio Pueblo Unido TV, como oficial de las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo, alianza constituida por el Frente Norte 380 y la Coordinadora Guerrillera Nicaragüense, porque vamos a abordar la situación a nivel del continente y sobre todo la conferencia de prensa que se dio el día de hoy en horas tempranas de la mañana, 10 de la mañana hora de Miami, 8 de la mañana hora de Centroamérica, donde un grupo de congresistas norteamericanos abordaron el tema de la crisis regional, especialmente en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia, y cuáles son las nuevas disposiciones para atender esta lucha de los pueblos que están en estos momentos haciendo firme resistencia a la dictadura comunista del socialismo del siglo XXI en estos países. Así que los invito a que vean la parte medular de la conferencia de prensa que se dio hoy miércoles en horas tempranas de la mañana en Miami, en la brigada, en el edificio de la Brigada Cubana 2506, en la famosa brigada que hizo el desembarco en Bahía de Cochinos en 1961, si no nos equivocamos. A ver si nos falla la memoria. Recuerde que la libertad de Nicaragua es la noticia y nos vamos entonces en materia. Hoy el régimen de Nicolás Maduro Moros aprobó un paquete de ley jamás visto antes en nuestro continente, que insólitamente su gobierno ha apodado como Ley contra el Fascismo. El artículo 4 de esta ley prohíbe el pensamiento neoliberal y conservador en todo el país. Esto es lo que está dando a conocer este señor en Venezuela. Estamos hablando de Maduro y sus cómplices con esta ley. Esta ley que es violatoria a los derechos humanos, totalmente. Es violatoria a los derechos humanos. Entonces, el artículo 9, porque son 30 artículos, prohíbe, ¿verdad?, y censura totalmente en las redes sociales todos aquellos que señalen al gobierno de Nicolás Maduro como un gobierno, ¿verdad?, que esté atentando contra los derechos de los hermanos venezolanos. El artículo 12, sacamos los principales artículos de este paquete de ley que ha aprobado el dictador venezolano Nicolás Maduro Moro. Prohíbe que todo tipo de reuniones y manifestaciones pacíficas en contra del gobierno. Repito, el artículo 12 de este paquete de leyes en Venezuela prohíbe todo tipo de reuniones y manifestaciones pacíficas contra el gobierno. Por eso nosotros hacemos hincapié desde las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo, a través de Radio Pueblo Unido, que todo lo que esté sucediendo en Venezuela y en Cuba también es de interés para nosotros los nicaragüenses. Para nosotros es de mucho interés porque lo que está sucediendo allá donde ellos sucede también donde nosotros, sea antes o sea después. Entonces nosotros tenemos que estar monitoreando qué es lo que está sucediendo en estos países. El artículo del 14 al 17 habla de la disolución total de la sociedad civil. Repito, así está titulado, disolución total de la sociedad civil. Prohíben la formación de partidos políticos y otras organizaciones que estén conspirando contra el régimen y lo declaran fascista. El artículo 18 de esta ley, que se llama, repito, Ley contra el Fascismo, se creará una alta comisión contra el fascismo, ¿verdad? Es decir, contra los opositores, dirigida por militantes chavistas para juzgar a la sociedad civil. Esto es esta ley, repito, ha sido aprobada en Venezuela. ¿Les recuerda alguna ley parecida como la que hemos vivido nosotros los nicaragüenses? Claro que sí. La misma ley dice: toda persona que incumpla alguno de los 30 artículos antes expuestos tendrá una pena, va a cumplir una pena, va a ser sentenciado de 6 a 12 años de prisión. Esto es sumamente gravísimo porque violenta
los principios de la Carta Universal de la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero también otros acuerdos y convenios internacionales suscritos por el Estado de Venezuela y por supuesto por Cuba y Nicaragua. Así es que esta es una situación que no solamente encaja en Nicaragua, sino que también lo estamos viendo en Venezuela ahora y en Cuba. La cosa se calienta, la cosa se calienta. Aquí vemos en la imagen a Nicolás Maduro Moros, dictador de Venezuela y aliado cómplice del tirano de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra. Vemos a Delcy Rodríguez a la par de Nicolás Maduro, quien fue quien propuso en nombre del Ejecutivo este paquete de leyes que son iguales, parecidas, como usted les quiere llamar, o son gemelas o son la misma ley, únicamente que cambia Venezuela a Nicaragua. Bueno, sobre esta ley, ¿cómo se está manejando? ¿Qué se está manejando desde la oposición venezolana? Veamos entonces este reportaje desde los colegas periodistas de Venezuela en oposición contra la dictadura de Nicolás Maduro y el socialismo del siglo XXI en América Latina. Veamos. El régimen venezolano ha presentado la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares ante la ilegítima Asamblea Nacional. ¿Qué busca esta ley? Es más un argumento para censurar a los medios de comunicación en Venezuela, que ya están lo suficientemente censurados, pero ahora con una ley para argumentar sanciones penales y administrativas contra quienes incumplan este reglamento. La ley obviamente también es contra toda aquella persona, no solo dirigentes políticos, sino todo ciudadano que a través de las redes sociales muestre una opinión contraria a Miraflores. Es decir, restringir las libertades una vez más, pero ahora se van a escudar bajo esta ley, que no sabemos a ciencia cierta qué será para ellos el neofascismo o el fascismo. Porque si nos vamos a los conceptos de estos términos, Miraflores es el primero que los infringe al perseguir a la disidencia, atacar a su pueblo y no respetar ningún derecho humano, no solo las torturas y violaciones que ocurren en esos calabozos de ellos, sino contra la libertad de expresión y el derecho a poderse expresar. Términos que ellos han borrado hace mucho tiempo en Venezuela porque no gobiernan bajo un sistema democrático, sino dictatorial. Escuchen a Delcy Rodríguez, quien fue la encargada de presentar semejante proyecto de ley. Tienen el primero las disposiciones generales. En su segundo capítulo se desarrollan un conjunto de medidas de protección contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, donde se prohíbe la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política o denigren de la democracia, sus instituciones y valores republicanos. Se prohíbe igualmente la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales o con fines políticos que promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo. Se prevé igualmente la constitución y funcionamiento de una red internacional de personas, agrupaciones, movimientos sociales e instituciones comprometidas con la lucha contra el fascismo. En su tercer capítulo se crea la Alta Comisión contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares. Y finalmente, en su cuarto y último capítulo, se consagra un conjunto de sanciones penales y administrativas por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley, creando especies penales muy especiales para esta materia y creando igualmente e incorporando un agravante especial de todo hecho punible cuando sea ejecutado o incrementado por motivos fascistas, neofascistas o de igual naturaleza. Delcy, vamos a buscarte lo que significa el fascismo. Y leo: movimiento político y social de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista, que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX y de extrema derecha. Y ustedes dirán, nosotros somos de izquierda, jaja, pero han adaptado muy bien esos términos al régimen que hoy encabeza. Sigo. ¿Qué es el neofascismo?
Es una ideología de extrema derecha, posguerra o Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, que incluye elementos importantes del fascismo, como el ultranacionalismo, supremacía blanca, antifeminismo, populismo, autoritarismo, xenofobia, homofobia, oposición a la democracia liberal. Y de esa lista, varios de esos términos los han adaptado ustedes, ¿o no? Entonces, no lo digo yo, lo dicen varios organismos internacionales y de diversas investigaciones, que por ejemplo, ustedes aplican el autoritarismo, que es un sistema que impone la voluntad de quien ejerce el poder en ausencia de consenso, originando un orden social opresivo, carente de libertad y autonomía. Ahora bien, me salgo de la teoría y me voy a las letras pequeñas de esta ley. ¿Qué buscan? Silenciar a Venezuela y que no existan denuncias de ningún tipo, sobre todo en meses electorales, prohibir cualquier tipo de expresión pública contraria a ustedes, porque en el fondo, como no han podido sacar de esa ruta electoral a la oposición, siguen y siguen presionando para terminar de fulminar los derechos de los venezolanos y, por supuesto, infundir más miedo, porque quien abra la boca lo meten preso. Ante esta nueva violación de ustedes, cierro con parte de nuestro himno nacional. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. La ley respetando la virtud y honor. Abajo, cadenas. Viva la lucha por la libertad y la democracia, la justicia en cada uno de nuestros países, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Colombia también. Así es que los nicaragüenses estamos haciendo resistencia. En las montañas de Nicaragua existe un foco de resistencia, ¿verdad? Patriótico, de salvación nacional. Las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo se han mantenido a pesar de la presencia de los operativos militares al servicio de la dictadura. Pero este es el pueblo organizado que a través de Radio Pueblo Unido da a conocer toda esta información, rompiendo las cadenas de desinformación de la dictadura militar sandinista y sus operadores políticos como militares. Continuamos en Venezuela porque inhabilitaron a Corina Machado. Y como siempre salen algunos ahí diciendo que le está haciendo el juego a la dictadura. Cuidado, porque esos son agentes encubiertos del régimen de la dictadura, son del SEBIN, del Servicio Secreto Bolivariano de Inteligencia, así como lo hace la DIP y otros órganos de inteligencia en Nicaragua, como lo hace el G2 cubano. Ellos se infiltran dentro de la oposición para desarticular, para levantar calumnias, para dividir, crear desconfianza. Ese es su objetivo. Y les ayuda, por supuesto, a los oportunistas y corruptos que buscan cómo seguir prostituyendo la lucha, las necesidades, la justicia del pueblo de Nicaragua por salir de estos tipos de gobiernos autoritarios y asesinos. Hay un grupo de nicaragüenses que están proponiendo una salida política electoral negociada con el régimen. Todos sabemos de quiénes se tratan. Las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo han manifestado su total condena, su rechazo, porque no es con soluciones a medias lo que vamos a solucionar este círculo vicioso de dictadura, sino que es una solución integral, una solución de fondo. Esa es la posición de las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo y por eso se ha mantenido en resistencia todas estas décadas. Bueno, pero Venezuela no escapa a esto. Le voy a compartir lo que dice textualmente una nota de María Corina Machado. Dice: hoy he enviado una carta a los gobiernos de Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, así como el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Todos, dice María Corina Machado, participantes de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela. Óigase bien lo que dice María Corina Machado.
Por eso les digo, nosotros tenemos que seguir de cerca lo que está sucediendo en estos países porque es una copia idéntica, una copia al carbón de lo que está pasando en Nicaragua. Aquí estamos viendo el movimiento geopolítico de la dictadura del socialismo del siglo XXI contra nuestros pueblos. Y agrega María Corina Machado, dice, todos estos son participantes de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, organizada por Colombia el 25 de abril del año 2023. Seguiremos insistiendo en nuestro propósito de lograr elecciones presidenciales libres y justas este año, con el necesario acompañamiento de la comunidad internacional en medio de la apremiante situación que vive hoy Venezuela. Ya sabemos que este tipo de gobiernos no dan espacios políticos para realizar elecciones libres porque están amañadas. Tienen el control total del sistema electoral en Nicaragua, como en Venezuela, como igual, ya no digamos Cuba. No es el mismo sistema. No va a haber espacios políticos. No va a haber oportunidad para participar. Y si la hay, todo está controlado. Si no, no se van a arriesgar jamás a dar espacios electorales, aunque estén vigiladas. Ya sabemos cómo es el sistema en Nicaragua, cómo se dan el fraude electoral desde la misma cedulación, las juntas receptoras de votos, etc. Pero, ¿qué dice María Corina Machado sobre todo esto? Aprendamos. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Veamos lo que está pasando en Venezuela, que ya hemos vivido nosotros en Nicaragua, ¿verdad? Y que por esta razón las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo mantienen con firmeza su visión de nación de cara a la crisis que vive nuestro país, que la única manera de terminar con esto es a través de una lucha ya profunda que cambie todo el sistema, que derroquemos a todo el sistema político opresor comunista en Nicaragua. Veamos lo que dijo hoy María Corina Machado desde Caracas, Venezuela. Queridos venezolanos que están en el exterior, los venezolanos tenemos derecho a elecciones limpias y libres. No tenemos que conformarnos con nada menos de lo que tienen otras naciones democráticas. Y hemos avanzado muchísimo. Con las primarias le demostramos al mundo la fuerza que tenemos para lograr este cambio. Hoy tenemos que hacer que el mundo nos escuche. Hemos logrado apoyos importantísimos y necesitamos seguir avanzando. Por eso te invito que este sábado 6 de abril participes en la gran protesta mundial por las elecciones limpias y libres en Venezuela, contra el bloqueo electoral de Nicolás Maduro y en favor de la defensa de los derechos humanos. Hoy tenemos la fuerza, que nadie lo dude. Tenemos el mandato de las primarias y no vamos a permitir que Nicolás Maduro escoja cuál es el candidato que lo enfrente, porque somos los venezolanos quienes tenemos el derecho y así lo ejercimos. Por eso, no te olvides de acudir a los consulados a inscribirte en el registro electoral y en caso de que tengas alguna denuncia o irregularidad que registrar, lo hagas en la plataforma Mi Voto Cuenta. Este sábado 6 de abril, el mundo tiene que ver a esa Venezuela unida, firme, decidida a avanzar por la ruta hasta la libertad, juntos, de la mano de Dios y hasta el final. Lo vamos a lograr. Así que esta es una convocatoria a nivel mundial de este paro para boicotear todo lo que esté alrededor de este régimen opresor de Venezuela, como es Nicolás Maduro y su sistema opresor en Venezuela. Tenemos que, como dice la Sagrada Escritura, tomar lo bueno y desechar lo malo. Y los invito a que se mantengan con nosotros, gracias a los amigos que están haciendo sus reportes de sintonía, que se mantengan con nosotros porque vamos a compartir con ustedes más adelante lo que dieron a conocer hoy en conferencia de prensa un grupo de congresistas norteamericanos sobre el tema de Cuba, Nicaragua y Venezuela y Colombia. Pero hay nuevas noticias, información que se está generando alrededor de la lucha. Bueno, hay posibilidades de recibir algún tipo de apoyo, qué es lo que piensan los congresistas, cómo se debe hacer. Bueno, eso lo vamos a ver en la conferencia de prensa. Así que los invito a que estén pendientes de esta conferencia de prensa que se realizó hoy en el edificio de la Brigada 2506 en Miami. Bueno, seguimos en Venezuela porque
esta separación, esto que no le dieron la oportunidad a María Corina Machado, a pesar de que había un acuerdo, estaba directamente involucrado el gobierno norteamericano, el Departamento de Estado y otros organismos y países estaban envueltos en este acuerdo de Barbados, no se cumplió. ¿Queremos seguir aprendiendo? ¿Queremos seguir recibiendo o somos masoquistas o qué? ¿Cuántas veces vamos a seguir poniendo la mejilla? No han entendido, no han aprendido, no sé pues si les han regalado los títulos, no sé si es que les hace falta un poquito de inteligencia, no sé qué pasó ahí, falta de libre albedrío, no sé, pues la verdad que no sé, no tengo razón, no tengo explicación para poder confiar en un gobierno de esta línea como la que es la del socialismo del siglo XXI, que reúne a Díaz Canel, a Ortega Saavedra, a Nicolás Maduro Moros y ahora al presidente de Colombia, ¿verdad? Y todos ellos, todos coinciden en algo, ¿verdad? De dónde viene su formación política, qué es lo que han hecho. El que no ha querido aprender es porque no quiere, o le está haciendo el juego, o es parte del juego. Pero hay otros, ¿verdad?, que han salido, que han sido parte de esa izquierda, pero que no comparten actitudes represivas como la de Nicolás Maduro. Y esto que a raíz de las declaraciones del presidente de Argentina, el licenciado Milei, presidente de la Argentina, sobre el tema que está envolviendo a América Latina con estas dictaduras, salió también en medio de esta controversia el expresidente del Uruguay, Pepe Mujica. Mujica habla sobre esta decisión de Nicolás Maduro de no darle la oportunidad política de participar en las elecciones a María Corina Machado. Pero no es lo que nosotros decimos, veamos lo que dice el propio protagonista de esta historia, reconocido por la izquierda a nivel internacional, ¿verdad? Que no se quedó ahí como se ha quedado Ortega de dictadura, como se ha quedado Nicolás Maduro, como se ha quedado Díaz Canel en Cuba, ¿verdad? Y como pretende ahora Gustavo Petro en Colombia perpetuarse en el poder con las reformas a la Constitución que está pretendiendo hacer en Colombia, como lo hicieron Maduro y como lo ha hecho Ortega en Nicaragua. ¿Qué es lo que dijo Pepe Mujica al respecto sobre el tema de Venezuela? Veamos. Lo de Venezuela es lamentable. Es lamentable porque parece que juegan a la democracia, pero no juegan a la democracia. Pero el término dictadura es equívoco. ¿Qué hay en Afganistán? ¿Qué hay? ¿Qué tienen los talibanes? ¿Son dictadura o son teocracia? ¿Y qué hay en Arabia Saudita? Es decir, usamos los términos sin precisar. A veces hay democracias. Lo que está claro que en Venezuela no hay respeto elemental a la oposición. Y eso perturba y crea una situación de que eso no se puede llamar democracia. Declaraciones en la voz de Pepe Mujica, el presidente del Uruguay, que ha condenado pues esta decisión de Nicolás Maduro y sus séquitos, sus cómplices, los carteles de El Sol en Venezuela, que tienen secuestrado esta nación suramericana. Seguimos nosotros en América del Sur. Aquí vemos a la jefa del Comando Sur, a la general Richardson, Laura Richardson. Esta está haciendo en estos momentos su tercer visita a la Argentina. Y la idea es fomentar el diálogo de cooperación y sobre todo en defensa entre los Estados Unidos y la Argentina. ¿Qué tiene que ver Nicaragua, nuestros problemas con la Argentina, la visita de Richardson? Paciencia. Y les reitero, manténganse, porque vamos a compartir con ustedes la conferencia de prensa o la parte medular más importante de la conferencia de prensa de hoy de los congresistas y senadores norteamericanos dada en Miami esta mañana.
Entonces les decía que esta es la tercera visita, ¿verdad?, de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur. Esto es para estrechar estos lazos en materia de seguridad, ¿verdad?, el combate contra el crimen internacional organizado y otros temas que tienen que ver con el geopolítico. Ya Richardson ha hablado sobre la preocupación que tiene el Comando Sur sobre la presencia de rusos, chinos y eslovacos, iraníes en el hemisferio. Aquí se están abordando otros temas que van más allá, no solamente de una simple amenaza. ¿Por qué lo digo? Porque la expresidenta de este país, de Argentina, Cristina Kirchner, podría ser procesada por traición a la patria. Óigase bien, hermanos nicaragüenses, cubanos. Bueno, ya Cuba ya lo experimentó con la crisis de los misiles rusos en 1961 en la isla. Pero podría caer detenida Cristina Kirchner, podría ser procesada ante los tribunales correspondientes por traición a la patria. Recuerden que en Venezuela están llegando muchos rusos, iraníes y de otras nacionalidades. Recuerden que Venezuela es el principal socio comercial de China en América Latina. El gobierno de Javier Milei está auditando en estos momentos un acuerdo firmado entre el gobierno de Cristina Kirchner con el gobierno comunista de China. Esto es por una base secreta china que está instalada en la Patagonia. Y el presidente Javier Milei ha manifestado que esto es gravísimo, que está violentando la soberanía y la seguridad nacional de la Argentina. Veamos algunas imágenes sobre esta base que se encuentra en Argentina, en la Patagonia. Repito, esta es la tercera visita, ¿verdad?, de la jefa del Comando Sur a la Argentina. Ya estamos viendo el asunto de Venezuela, ¿verdad? Estamos viendo también lo que está sucediendo en Colombia, que ha sido un aliado estratégico en diferentes áreas con los Estados Unidos. Y ahora vemos esto que está sucediendo con esta base militar china. ¿De qué se trata? ¿De qué está hablando el presidente Javier Milei? Veamos. Me sorprendió mucho escuchar que hay una estación satelital china altamente sofisticada que literalmente apareció de la nada, en medio de la nada, junto al pueblo de Las Lajas. La pregunta es, ¿qué demonios hace eso aquí? China gastó $50 millones para construir la antena de 16 pisos y el edificio de control de misión. El recinto está a 40 minutos del pueblo más cercano y protegido detrás de una valla de alambre de púas de 3 metros. Su propósito era el de ayudar a China a aterrizar una nave espacial en el lado más lejano de la Luna. Bueno, ahí está la información, ahí está la base. Se nos viene a la memoria la base militar de espionaje rusa que está en Nejapa y la otra estación de espionaje ruso que está en las colinas, y las otras bases militares secretas rusas que se encuentran en Nicaragua, lo confirmamos, lo afirmamos acá en RPU como Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo. Reiteramos, no hay menos de 800 asesores militares y espías rusos estacionados en Nicaragua, que desde ahí también hacen su labor amenazando las 24 horas continua la paz regional comercial de Centroamérica y el continente. Pero no solamente están los rusos. Estamos hablando de una base militar de espionaje china instalada en la Patagonia.
¿Qué están construyendo los chinos en el Caribe nicaragüense? ¿Qué están construyendo? Repito, las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo lanza este interrogante. ¿Qué están construyendo? ¿Qué están construyendo China comunista en el Caribe norte de Nicaragua? ¿De qué se tratan las bases militares, aparte de la de Nejapa y la de Las Colinas, las bases en los puertos más importantes de Nicaragua? Lo dice el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo, la Alianza Frente Norte 380 y la Coordinadora Guerrillera Nicaragüense. Bueno, ahí está la denuncia. Seguimos con estos temas tan espinosos que están dando mucho que hablar, porque hoy el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, la Organización de Estados Americanos, aprobó por aclamación o una resolución, mejor dicho, desde una resolución que da por terminado el mandato del Grupo de Trabajo para Nicaragua y crea un grupo voluntario, entre comillas, para prestar especial atención a la situación de la nación centroamericana. Recordemos que la dictadura de Daniel Ortega ya no es parte de la Organización de Estados Americanos. Ayer nosotros estábamos diciendo eso, o sea, si ya no es parte, es estar llorando sobre la leche derramada. Pero debemos de reconocer primero quién está al frente de la Organización de Estados Americanos, que es un organismo que ha quedado simplemente como un organismo que no tiene ninguna incidencia, no tiene ningún peso político diplomático. La OEA hoy no tiene ese papel beligerante que pueda tener en los diferentes países de la región. Y cómo Daniel Ortega ha incumplido los acuerdos, los convenios que tienen que ver el Pacto de San José, que son derechos civiles y políticos, los acuerdos internacionales que están con Naciones Unidas, pero también todo lo que es referente a la Organización de Estados Americanos. Todo eso los ha incumplido. En sus narices se burló, se les robó su edificio. ¿Qué más podemos esperar? ¿Y por qué la Organización de Estados Americanos sí actuó cuando hubo la desmovilización de la resistencia nicaragüense y estuvo pendiente que hasta el último hombre alzado en armas, el rebelde antisandinista, entregara y se desmovilizara la fuerza? Y hasta el día de hoy la OEA, a través de la ONUCA, que era la organización, ¿verdad?, encargada de velar por el tema de seguridad, no ha llevado ninguna investigación, ni ha hecho presente, ni le ha dado seguimiento a estos acuerdos, porque la CIAT-OEA, que era la encargada de darle seguimiento a estos acuerdos, ¿a dónde están los informes? ¿Dónde hay alguna persona detenida? No hemos conocido absolutamente nada de ese trabajo, los resultados, mejor dicho, del trabajo de la Organización de Estados Americanos en Nicaragua. Desde 1990 que se dio una desmovilización forzosa para los miembros de la resistencia nicaragüense, que ha resultado más de 500 miembros asesinados hasta el día de hoy. Así es que, muy bien, gracias, Organización de Estados Americanos. Daniel Ortega se ha reído en su cara, no tienen nada, absolutamente nada que hacer. Los presos están totalmente indefensos. Se burló también de la Convención de Ginebra, ¿verdad?, expulsando a la Cruz Roja Internacional, y se ha burlado también hasta el día de hoy, hasta de la Corte Internacional de Justicia de Roma. Entonces, piensan seguir haciendo acuerdos, buscando ganar tiempo más bien, porque lo único que gana tiempo con estos diálogos y estas elecciones son la dictadura de Maduro, Díaz-Canel, la de Nicaragua, y bueno, ahora estamos viendo la de Petro, que ya vimos cómo fue el asunto de la gestión de la fiscal, de las protestas que hicieron, casi se toman el edificio de justicia. Bueno, es lo mismo que hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Venezuela, lo estamos viendo en Colombia, ya no digamos en Cuba. Seguimos con más información. Este es Radio Pueblo Unido. Gracias por estar con nosotros. No se nos vayan, ya viene la entrevista, ya viene la conferencia de prensa que se dio hoy en Miami. Está súper interesante. Y un saludo a nuestros amigos que nos están en sintonía a través de las plataformas sociales en Twitter, YouTube y Facebook.
Por otra parte, el subsecretario norteamericano, el señor Nicol, dijo que, o dio a conocer hoy, eso fue hoy también, dio a conocer que un tercer grupo de trabajo en materia de seguridad se encuentra en Centroamérica. Subrayó el compromiso del Departamento de Estado con la democracia internacional y sobre todo el mantenimiento del Estado de Derecho, la prosperidad inclusiva y un compromiso con los derechos humanos a todas las personas en Centroamérica, dijo el subsecretario de Estado norteamericano. Aquí lo tenemos en imágenes en Radio Pueblo Unido. Finalmente, el subsecretario de Estado agradeció la colaboración del gobierno de España que acompaña en esta iniciativa de este grupo de trabajo en materia de seguridad que están visitando Centroamérica en estos momentos y dieron a conocer una declaración conjunta entre ambos países en materia de seguridad. Nosotros nos preguntamos como Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo, ¿y cuándo vamos a hablar seriamente del tema de Nicaragua? Porque nosotros hemos dirigido una solicitud para una reunión para abordar este tema. Nos interesa abordar el tema de seguridad ciudadana en Nicaragua con personas serias y esperamos no ser que estén jugando con la dignidad y con la lucha y con el sacrificio del pueblo de Nicaragua. No son sanciones lo que estamos pidiendo, porque las sanciones ya sabemos que no tienen ningún efecto mayúsculo. Así que con todo el respeto que se merecen los diferentes organismos y gobiernos internacionales, escuchar la voz de los protagonistas, de los agentes de cambio en Nicaragua. Seguimos acá en Radio Pueblo Unido. Bueno, ahora sí hemos llegado a la conferencia de prensa. Hoy en Miami se realizó una destacada conferencia de prensa que tuvo lugar en el Museo de la Brigada 2506, una brigada cubana que realizó una invasión en Bahía de Cochinos contra el régimen comunista de Fidel Castro en 1961. En esta reunión participaron congresistas federales como líderes comunales de la ciudad de Miami bajo el tema o el lema de la conferencia sobre la ley para la libertad y la democracia. Se abordaron temas cruciales para la región y para el mundo. El congresista Mario Díaz Balart destacó la importancia de la ley de la subcomisión para el año fiscal 2024. Y durante la conferencia, ¿por qué hablamos de esta comisión fiscal para el año 2024? Porque estamos hablando de recursos financieros. Estamos hablando del aporte económico de los ciudadanos norteamericanos. Y sobre esta conferencia de prensa se discutieron puntos relevantes sobre esta ley, centrándose sobre todo en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué es lo que abordaron? Los invitamos a que pongan atención y le den seguimiento a esta información. Yo lo he visto aquí en Radio Pueblo Unido TV, voz oficial de las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo. La conferencia de prensa tuvo lugar a las 10 de la mañana de este miércoles y contó con la participación de congresistas federales y también líderes locales. Apoya a nuestros aliados, nos enfrentamos a los enemigos de la libertad y la democracia y al mismo tiempo lo hacemos gastando menos dinero del contribuyente. Así se refirió Mario Díaz Balart a la ley de la subcomisión para el año fiscal 2024, a la que para hacerla realidad, dijo, se unieron demás congresistas locales. Esta legislación promueve la libertad y la democracia a través del mundo, particularmente en este hemisferio. En conferencia de prensa, el congresista federal habló de los puntos relevantes de la ley para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia. Ya Colombia no está en uno de los países, de los 8 países que son seleccionados como un grupo selecto de países que reciben fondos del contribuyente de los Estados Unidos. Lo que pasa en Colombia
hay un problema muy serio. Se está destruyendo la democracia, se está destruyendo la mejor relación con Estados Unidos. Para esos héroes que están luchando en Venezuela para mantener y recuperar su libertad, hay nuevos fondos. Ya basta que el dinero de los Estados Unidos vaya a los fondos de la dictadura. Estoy de verdad sumamente feliz, muy agradecida de que se le prohíben los fondos para apoyar unas elecciones fraudulentas. Para la libertad de Nicaragua, incluyendo un énfasis en la libertad religiosa. Estos 15 millones que han asignado para la lucha por la democracia y la persecución religiosa, contra la persecución religiosa, les quiero pedir que tengan mucho cuidado a quién se lo dan, porque lamentablemente la oposición nicaragüense está infiltrada de muchos sandinistas. Mientras que para Cuba... Quiero hablar un poco de la cabeza de la serpiente, la base del cáncer en este hemisferio. La ley trae prohibición absoluta de fondos del contribuyente para programas de emprendimiento y denegación de visa de entrada a los Estados Unidos para funcionarios gubernamentales y organizaciones internacionales involucrados en la explotación de médicos cubanos. La ley cuenta con fondos de cerca de $45 millones destinados a la Internet que ayudarían a desbloquear la censura del régimen en la isla. Único propósito es para romper el bloqueo del Internet en áreas donde los gobiernos no le permiten al pueblo tener acceso. Lo más importante para mí que tiene esta ley es que legitima y reconoce de manera directa el derecho del pueblo de Cuba no solamente a ser libre, sino a luchar por esa libertad. Por la primera vez en la historia yo creo que he visto que por la primera vez los Estados Unidos va a ayudar a sus amigos y no va a ayudar a sus enemigos. La ley de la subcomisión para el año fiscal 2024 ya ha sido firmada por el presidente Biden, según dijeron los congresistas. Soy Leticia Hernández, Telemundo 51. Bueno, ustedes ya vieron lo que es la parte medular de esta conferencia de prensa realizada hoy en la ciudad de Miami. Estos congresistas y senadores norteamericanos, sobre todo el Partido Republicano de los Estados Unidos. Y hay una partida aquí de $15 millones que serán entregados a la oposición nicaragüense para la lucha por la libertad, la democracia de nuestro país. ¿A quién se lo van a entregar? Decía Muñeca Fuente, ¿a quién se lo van a entregar? Porque hay muchos infiltrados. Hasta a mí me dicen que soy infiltrado. A mí me dicen que soy infiltrado. Todo el mundo es infiltrado aquí. Porque eso es lo que buscan ellos, crear desconfianza, división. Ese es el propósito de los agentes operativos, ¿verdad? Crear ese divisionismo para desmoralizar, para desmotivar, para empantanar la lucha por la libertad de la democracia. Por eso nosotros apelamos ante las Sagradas Escrituras que dice: al árbol se conoce por sus frutos. Bueno, esto está pasando en los Estados Unidos. Esto coincide, vean lo que sucedió también hoy. Toda esta información es fresco, es de hoy, no es de ayer, es de hoy aquí en Radio Pueblo Unido. Hoy un grupo de parlamentarios británicos alentó al gobierno del Reino Unido y otros estados a impulsar investigaciones internacionales en contra de altos funcionarios del régimen sandinista de Nicaragua que se han visto seriamente implicados en actos de represión. Esto incluye también al dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esto se revela tras darse a conocer hoy miércoles un informe de una investigación titulada El silencio de democracia en Nicaragua. Así se titula esta investigación que hoy se dio a conocer en el Reino Unido, cuyo objetivo es considerar la situación de Nicaragua y la creciente supresión de los derechos humanos e identificar pasos prácticos y significativos que se puedan tomar. La investigación fue realizada por miembros del Parlamento británico, quienes escucharon y leyeron experiencia de más de 70 testigos y expertos. Y le sigue una lista de 20 funcionarios sandinistas a ser sancionados. La encabeza Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua. Nadia Tardencía Rodríguez, también del Poder Judicial. Octavio Rochú Andino, Wendy Morales Urbina, Gloria Saavedra Corrales, Maribel Duriez González, Ramona Rodríguez Pérez, Alejandro Yeret Cruz, Arlin Alfonso Gómez,
Gladys Baez, Loría Raquel Dixon, Alejandro Mejía Ferretti, Rosa Argentina Solís Dávila, Ángela Dávila Navarrete, Denis Membreño Rivas, Aldo Martín Sáenz Ulloa, Valeria Marixa Jales Leven Centeno, Eduardo Celestino Ortega Roa, Marta Mayela Díaz Ortiz, Sagrario de Fátima Benavides Lanusa. Son los 20 funcionarios próximos, ¿verdad?, en el ojo del huracán, que el Reino Unido está previsto a sancionarlo por estar involucrado en la violación a los derechos humanos. Este es Radio Pueblo Unido, la voz de los que no tienen voz. La libertad de Nicaragua es la noticia. Queremos terminar, no sin antes honrar esa cruzada nacional de resistencia para la salvación y la liberación de Nicaragua, del Comando Estratégico de las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo dentro del territorio de Nicaragua, la única organización que está dentro del territorio de Nicaragua haciendo resistencia contra la jauría militar, contra el sistema político opresor comunista de la dictadura de Daniel Ortega y sus cómplices, las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo. A continuación, desde las zonas liberadas, el comandante Gedeón Bigote nos comparte este material audiovisual de la lucha de resistencia, acompañado de un grupo de patriotas nicaragüenses, de rebeldes antisandinistas en las montañas de Nicaragua. Esta es las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo. Hoy día, viernes 22 de marzo, andamos en este patrullaje aquí por la zona norte de Nicaragua, el departamento de Matagalpa. Esto hecho de parte del Frente Norte 380 y la Coordinadora Guerrillera, donde andamos dando persecución a la delincuencia y todo tipo de paramilitares y ladrones, violadores, secuestradores y todo. Aquí nosotros del Frente Norte andamos en las montañas de Nicaragua luchando para que haya democracia en el país de Nicaragua. Esto es de parte del Frente Norte 380 y la Coordinadora Guerrillera. Le mandamos un saludo al comandante William y a Roberto Palacio, coordinador de la Coordinadora Guerrillera. Esto es parte del Frente Norte 380. Gracias por acompañarnos este miércoles 3 de abril del año 2024, agradeciéndoles a todos habernos acompañado, a nuestros amigos que nos siguen desde las diferentes plataformas en redes sociales, desde nuestra plataforma en YouTube, en Twitter, como en Facebook. Gracias a todos por sus reportes de sintonía. Recuerden darles like. Los invitamos para que el día de mañana nuevamente nos acompañen a esta hora, aquí en Radio Pueblo Unido. La libertad de Nicaragua es la noticia. Dios le bendiga ahora. Por amor a Nicaragua, ahora o nunca. Y aparece en la internet una radio llamada Radio Pueblo Unido.
parecer, dicen, esta emisora sería la voz oficial, veamos de quién. Apareció en el internet una radio online llamada Radio Pueblo Unido. Al parecer esta emisora es la voz oficial de la De esta manera, en febrero de 2013, los nicaragüenses conocieron la primera plataforma de comunicación digital contra la dictadura orteguista, Radio Pueblo Unido. En este espacio dan a conocer comunicados, videos de enfrentamientos con efectivos del ejército. Su editorial se enfatiza en la fuerza del pueblo, un movimiento patriótico antidictadura